Shalom, mis amados hermanos. Es un gran privilegio estar aquí nuevamente con ustedes y pues estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos el Salmo 92, que es un hermoso salmo, la verdad, de alabanza. Y bueno, antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su misericordia, su ayuda, su gracia. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y te pedimos, por favor, ayúdanos, Padre, a estudiar tu palabra, escudriñarla, Señor. Ayúdanos a aprender las cosas que tú nos estás enseñando a través de este salmo, Jesús. Te pedimos, Jesús, por favor, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que va a estar escuchando, que va a estar meditando juntamente conmigo sobre este salmo, Señor. Que sea tu mano sobre cada uno de nosotros. Te amamos, te necesitamos, Jesús. Amén. Entonces, amados, como dije, tenemos el Salmo 92, que tiene como título Alabanza por la bondad de Dios. Y vemos más adelante que dice que es un salmo, es un cántico para el día de reposo. Bueno, podemos entender que este canto se cantaba en los días de reposo, cuando el pueblo de Israel tenían su día de descanso. Y pues podemos ver que la bondad de Dios equivale a su misericordia. Como podemos saber y podemos leer en la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Entonces, como la misericordia de Dios, su bondad, se renueva cada mañana, por eso el salmista dice, te vamos a alabar. Por eso vamos a exaltar tu nombre por tus misericordias. Y bueno, para comenzar entonces vamos a leer el versículo 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bueno es alabarte. La palabra bueno es la palabra hebrea tov, que significa cosa buena, agradable, da gusto, hermoso es un placer, es un tesoro. Pueden entender cómo de una sola palabra podemos entender a más profundidad lo que significa bueno es alabarte, es un tesoro para mí alabarte. En otras palabras, es cosa buena para mí, como cosa buena, ¿no? Que podemos disfrutar la comunión con los hermanos, podemos, no sé, disfrutar un día de reposo, un día de descanso con la familia. Bueno, cosa buena es alabar a Dios. Es todo un placer, es algo hermoso alabar a Dios, es lo que nos quiere dar a entender el salmista. Amén. Y a la palabra alabar tiene como sinónimos la palabra reverenciar o adorar con manos extendidas. Es celebrar, confesar, declarar, exaltar, glorificar y dar gracias. ¿Se dan cuenta? Como cuando lees, ¿no? Pues el original de la palabra puedes entender aún más qué significa alabar. Muchos entendemos, bueno, alabar es cantar una canción. Bueno, es más que cantar una canción de alabanza, es más que cantar una canción con música rítmica, digamos así, ¿no? Normalmente en las iglesias decimos así, tenemos hoy alabanza, o sea, vamos a cantarle al Señor con instrumentos, con música, ¿cómo decir, no? Pues alegre. Bueno, más que eso, es exaltar, es glorificar, adorar con manos extendidas el nombre de Dios. El salmista sabe que no hay nada mejor que alabar a Dios y cantar salmos a su santo nombre. El único que merece que le adoremos es el Señor Jesús. Amén. La música precisamente fue creada para que exaltemos a nuestro Dios. Dios creó la música para su gloria, para que alaben su santo nombre. Constantemente, sin cesar, los ángeles del Señor están alabando a Dios, están adorando al Señor y le dicen santo, santo, santo. O sea, tienen sus canciones, sus melodías con las que alaban al Señor. Nosotros, por la gran misericordia de Dios, hemos aprendido a adorar a Dios también a través de la música, de la alabanza. Pero, ¿qué hizo el diablo? Copió eso de Dios y pues empezó a hacer música, a hacer melodías que le agraden a él y no a Dios, que le exalten a él y no a Dios. Sabemos que si no somos esclavos de Dios, si no somos siervos de Dios, somos esclavos del diablo. Si la música no es para Dios, la música es para el diablo y no podemos usar la música mundana que precisamente inspiró el diablo para su gloria, usarla para alabar a Dios.
Eso es algo que a Dios le desagrada. Tenemos que con cánticos espirituales adorar a nuestro Dios. Cánticos que nos lleven a alabar su nombre, a exaltar su nombre, a meditar en su palabra, a meditar lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. De eso es lo que vamos a cantar. No le cantamos a los hombres, no hacemos conciertos para los hombres. Alabamos a Dios y el salmista, bueno, el Señor, amén, porque es el Señor Jesús, el Espíritu Santo, quien inspiró a ese salmista a escribir estas palabras. Y nos está pues enseñando el Señor. ¿A quién debemos cantar? Al Altísimo. La palabra al Altísimo, Elión, es la palabra hebrea, el supremo, el excelso, el mayor, el superior. Bueno, Él es el único, amén, el único que merece toda la alabanza y toda la adoración. Versículos 2 y 3. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Vamos a detenernos aquí porque ¿qué nos está diciendo aquí el salmista? ¿Cómo es que debemos cantar las cosas de Dios? ¿Qué debemos contar cuando cantamos, cuando exaltamos a nuestro Dios? Primero, acerca de su misericordia. Vamos a exaltar la misericordia de Dios con nuestros cánticos. O sea, es anunciar cada mañana, es avisar, celebrar, comunicar, contar, enseñar, explicar, manifestar, proclamar, relatar, publicar la misericordia de Dios. ¿Pueden entender cómo en una palabra podemos encontrar tantos sinónimos para que podamos hacerlo bien según la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo debemos cantarle al Altísimo? Anunciando cada mañana, en cuanto nos despertamos, que hay una canción en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra lengua. Señor, gracias por este día. Hoy, Señor, estoy delante de ti, exalto porque tu misericordia se renovó esta mañana. Es un estado, no es que vamos a cantar todo el día, ¿no? Pero que el estado de nuestra alma es en constante oración, en constante adoración. Y, pues claro, anunciar, proclamar, publicar las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, todas sus misericordias. Y bueno, eso fue precisamente lo que me inspiró a todas las mañanas, bueno, las mañanas de aquí de Rusia, publicar en el canal Telegram que yo tengo reflexiones acerca de la palabra de Dios, porque de esta manera adoramos a Dios mientras meditamos en su palabra. Amén. No es que aprendamos cosas nuevas, es que repasamos todo aquello que Dios nos ha dejado para ponerlo por obra. Eso es una forma de publicar la misericordia de Dios, o sea, de anunciarla. ¿Qué tenemos también que anunciar en nuestros cantos? Su fidelidad. La fidelidad de Dios tiene como sinónimos lealtad, verdad, firmeza. Dice el salmista, cada noche publicaré de tu fidelidad. Y no se refiere solamente a contar eso por las noches, como diciendo, pues cuando oscurece, cuando ya el sol se pone, cuando sale la luna, entonces yo voy a contar de la fidelidad de Dios. También podemos entender que la oscuridad de la noche también puede representar los momentos difíciles de nuestras vidas. Momentos tenebrosos cuando estamos por pruebas, en angustias, en tempestades. Entonces, en esos momentos es cuando vamos a anunciar la fidelidad de Dios, porque Dios nunca falla. Amén. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban en medio del mar, ¿se acuerdan? En una grande tempestad, era noche, era oscuro, las olas se subían y de pronto vinieron a Jesús, que venía hacia ellos se asustaron, luego el Señor los tranquilizó, le dijo a Pedro, pues ven a mí. ¿Qué vemos ahí? La fidelidad de Dios, que se mostró en medio de esa tempestad, les enseñó, en medio de la tempestad, tienen que confiar en mí. Y gracias
a los escritos, como decir, que lo publicaron, estas historias, estos sucesos fueron publicados y llegaron hasta el día de hoy en la Biblia para que nosotros en los días tenebrosos, en los días de noche, también publiquemos, contemos y adoremos a Dios por su fidelidad. Amén, porque Él no falla. Y pues como dice el salmista, ¿cómo es que debemos de cantar y contar de estas cosas? Con instrumentos de cuerdas. Aquí él dice 3 instrumentos: salterio, arpa, decacordio, que son instrumentos de cuerdas. Bueno, la verdad al Señor le agrada cuando le adoramos, cuando le cantamos, usando música y usando instrumentos. Es algo que le agrada a Dios porque se lo dejó en la Biblia escrito. Entonces, amados, vemos que ya el salmista dijo los motivos por los cuales iba a cantar a Dios, por su fidelidad y por su misericordia. Pero vamos a ver más adelante otros motivos de su alabanza. Versículo 4 dice así: por cuanto me has librado, oh Jehová, con tus obras. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. No sé por qué dije me has librado, pero es que la verdad el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría del Señor es la que nos ayuda a seguir adelante en medio de las circunstancias. Pero aquí el salmista dice, tú me has alegrado, tú me has dado paz, tú me has dado tranquilidad, me has dado gozo en el corazón con todas las obras que tú haces. Entonces, ¿qué vemos aquí? El motivo de la alabanza debe ser que Dios tiene tantas obras hermosas y perfectas que eso nos alegra el corazón. Todas las obras de Dios son perfectas. Amén. Yo espero que allá detrás de sus cámaras estén diciendo amén detrás de sus teléfonos. Pero es cierto, el Señor todas las cosas los hizo en perfección. Eso significa que podemos confiar en Dios en todo tiempo, porque Él no falla, porque Él no hace errores, porque Él no se confunde, en Él no hay dudas, en Él no hay cambios, Él lo hace todo perfecto. Es el hacedor, el creador perfecto. Y muchos tal vez dijeron amén de palabras, pero a veces en nuestros corazones estamos como que, digamos, disgustados con lo que Dios está haciendo. A veces, como no entendemos la obra que quiere hacer Dios, como que comenzamos a tambalear y como que ya no le decimos amén, tú haces Dios todo perfecto, porque como para ti esta obra que está sucediendo contigo parece tan tenebrosa, parece tan horrible, parece que es un callejón sin salida, y tú dices, bueno, sí, Señor, tus obras son perfectas, pero como que no entiendo qué pasa conmigo. Bueno, el Señor quiere que confiemos en Él plenamente. Hoy precisamente mi mamá envió un escrito a un grupo que tenemos aquí en la iglesia y decía, el Señor me llevó a la tempestad, me llevó a las profundidades del mar donde había una grande tempestad. Y yo le pregunté, Señor, ¿por qué me metes aquí en este lugar? Y el Señor dijo, porque tus enemigos no saben nadar, y ahí he propuesto, como decir, destruirlos. Mis amados hermanos, si Dios te permite estar en esa situación, pues confía que su obra es perfecta. Él sabe que saldrás más que victorioso. Por eso que nuestro amén no sea de palabras, sino desea de un corazón lleno de confianza y amor hacia el Creador. Por eso es que Isaías, el Señor Jesús, a través de su profeta Isaías, amonesta a su pueblo y le dice en Isaías 45:9. El Señor veía que el pueblo estaba disputando con Dios, estaban como poniendo a pruebas o no estaban confiando en lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y dice el Señor, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Tiesto significa barro. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Como diciendo, no te quedó bien lo que estás haciendo.
¿Acaso nosotros le podemos decir a Dios, Señor, hiciste un fallo aquí, hay un error en esto lo que estás haciendo? No, mis amados hermanos, no podemos entrar en pleito con Dios, no podemos discutir con Dios. Si Dios permite estas cosas en nuestras vidas, es porque Él sabe por qué. Y podemos estar segurísimos, bien seguros, que Dios se va a glorificar a través de esto, viendo nuestra confianza, viendo nuestra fe, viendo nuestro gozo en medio de estas cosas. Si peleamos con nuestro Hacedor, ¿quién pierde? Pues el mismo hombre. Porque el Señor siempre lo hace todo bien. Y Él no va a darle cuentas a nadie de lo que hace. Amén. Tenemos que solamente confiar en Él. El salmista conocía esta lección. Por eso expresaba, en las obras de tus manos me gozo. Aunque la obra parezca todavía bien dolorosa, aunque la tarea sea bien difícil, Señor, yo me voy a gozar porque yo sé que tú terminarás la buena obra que has comenzado en mí. Eso significa mostrarle a Dios una plena confianza en sus manos. Amén. Cuando nos gozamos en sus obras. Vamos a leer ahora versículos 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Vamos a detenernos aquí. Podemos sacar una conclusión de estos dos versículos, que solamente los sabios podrán gozarse de las obras magníficas de Dios. Inclusive en la naturaleza. ¿Quién es el que goza de la naturaleza? Realmente. El que ve los montes y, oh, Señor, elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vemos el mar, Señor, tú le pusiste límite al mar, y por bravo que esté el mar y las olas quieran salir de su lugar, Señor, tú les pusiste límites. Y nosotros nos alegramos por esta gloriosa obra del Señor. Vemos a los pajarillos, enseguida nos acordamos, Señor, todos los pájaros están alimentados por ti. Dice, ni un pajarillo cae a tierra sin que el Señor lo sepa. Vemos otra cosa y enseguida recordamos la palabra de Dios. O sea, nosotros gozamos, nos alegramos con las obras de Dios que hizo en la naturaleza. El necio puede hasta cierto punto alegrarse, ¿no? Tal vez a muchas personas yo he conocido que les gustan las puestas del sol, la salida del sol, es cosa maravillosa, es cosa hermosísima cuando el cielo empieza a dibujar las nubes de diferentes colores. Eso es algo magnífico, pero el que verdaderamente se goza es el cristiano, porque alaba a su Dios mirando a esta hermosura. Mas los necios, dice, e insensatos no entienden eso. Para ellos la naturaleza se hizo por sí misma y bueno, no sé, parece que salieron del mono, ¿no? Pero los sabios sí se gozan verdaderamente. Porque las obras de Dios son grandes y profundos sus pensamientos. Por muy sabio que sea el hombre, nunca llegará a la estatura de Dios. Y por mucho que le pregunten por qué Dios hace esto, por qué Dios permite esto, si Dios fuera tan fuerte no existiera esto, esos necios pensamientos no bajarán del trono a Dios, a nuestro Creador. Ellos no pueden entender los pensamientos de Dios. Solamente el que es sabio, o sea, el que ha conocido la sabiduría de Dios, ese sí conoce los pensamientos de Dios. No es que lo conozca, sino que está descansado, está tranquilo, en paz, está confiado de que lo que Dios ha pensado será para bien. El Señor mismo en Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. El Señor puso, como decir, un punto de la verdad. Ustedes no me comparen con ustedes. Yo no soy hombre. Yo soy el Dios creador.
Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Si confían en mí, les irá bien. Comienzan a pelear conmigo, les irá mal. Amén. Como ya había dicho, los hombres a veces en su necedad comienzan a hacerle preguntas a Dios y exigen, ¿no? Pues que Dios les dé respuesta. Pero Dios no pierde su tiempo con los necios. ¿Y saben dónde yo encuentro la afirmación en la Biblia? Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Y así el Señor también nos está enseñando a nosotros. No le respondas conforme a su necedad. Mejor calla la boca y apártate. No seas que te hagas necio así como él, tratando de responder a sus necedades. Amén. O sea, no bajes al nivel de los necios, sino sube al nivel de los sabios. Esa es la idea que nos quiere transmitir el Señor. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Vamos ahora, amados, a leer el versículo 7 al 9. Dice así: Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? ¿Quién es el enemigo de Dios? Aquí en estos versículos encontramos la respuesta. El que hace iniquidad, los impíos que hacen maldad. ¿Ya ven? Esos son los enemigos de Dios. ¿Por qué? El que no es amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, todo queda claro y todo queda en su punto perfecto. Tenemos que rendirnos al Señor para que el Señor con su sangre nos limpie de todo pecado, nos haga sus hijos por fe, por su gracia, porque es algo inmerecido, y que podamos estar en la lista de amigos, no de enemigos, apartados de toda maldad, andando en santidad, cuidando nuestra salvación. Esos son amigos de Dios. Pero, ¿qué sucederá con los enemigos? Serán destruidos. Así dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Ellos serán destruidos eternamente. Entonces podemos sacar la conclusión que los amigos de Dios vivirán eternamente con el Señor. Amén. Si estos son destruidos, estos son vivificados, estos resucitarán para vivir con el Señor. Pero Dios no quiere tener enemigos. No está en su voluntad que el impío sufra. El fin que ya está escrito para él. ¿Dónde encontramos esta confirmación? En Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos y viviréis. Aún a los enemigos. Nosotros éramos antes enemigos de Dios porque andábamos en nuestros pecados, mas Dios en su misericordia nos salvó, nos hizo amigos, nos hizo hijos de Dios. Pero a los que todavía no se han convertido, el Señor dice, convertíos y viviréis. Lamentablemente, los necios, aún escuchando el llamado de Dios, persisten en su necedad. Pero nosotros sabemos que hay oportunidad. Mientras que el hombre tiene vida, tiene oportunidad de convertirse, arrepentirse y vivir para Dios. Amén. Vamos ahora al versículo 10 y 11. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. Pues, ¿qué vemos aquí? Que el Señor cumple sus promesas de que todo aquel que se hace enemigo de Dios se hace también enemigo del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, de los justos. Pero dice que mis ojos mirarán sobre mis enemigos y oirán de mis oídos de los que se levantaron contra mí. ¿Qué oirán?
que el Señor los va a quitar de su lugar. Pero que vemos, tú aumentarás mis fuerzas como búfalos. Como vemos en Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El Señor es fiel. Cuando ve que estamos desmayados, ya estamos casi sin fuerzas en esta batalla espiritual, el Señor viene con su Espíritu Santo y nos da fuerza. Amén. Un detalle interesante es que, como dice aquí el salmista, me darás fuerzas como de búfalo. En otras traducciones, esa palabra búfalo podemos leer lo siguiente: toro salvaje, unicornio, rinoceronte. Bueno, en fin, no podemos entender hasta el final a qué animal se refiere, pero podemos entender que sí nos dará fuerzas. Y eso es lo más importante. Amén. Ese es el hecho del cual tenemos que estar confiados, que Dios nos dará fuerzas para resistir al diablo, para resistir en el día malo. Y pues dice aquí el salmista, y seré ungido con aceite. Así como David en el Salmo 23, ¿recuerdan? Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite. Significa que Dios llenará del Espíritu Santo. Lo apartará para un servicio especial. Dice, los apartaré para que seáis mi pueblo, real sacerdocio, pueblo escogido. Bueno, eso es ungir con el aceite a la persona. Un ejemplo, como Dios instruyó a Moisés que ungieran a Aarón para que fuera sacerdote de Dios y a sus hijos también para que fueran sacerdotes que sirvieran en el tabernáculo. Esa es la idea, ¿no?, de la unción. También vemos otro ejemplo, que David fue ungido con el aceite santo para ser rey. O sea, los reyes en Israel también eran ungidos con ese aceite para como mostrarle a todo el pueblo que ellos son apartados para un servicio especial. También podemos entender en la antigüedad, allá en Israel, era una costumbre que cuando venía alguna persona a tu casa, un huésped, y esa persona era una persona de honor para ti y tú querías honrarle, le ponían aceite sobre su cabeza. ¿Se acuerdan cuando el Jesús entró en casa de Simón el fariseo y vino la mujer a ungirle los pies del Señor? Y Simón pensó mal de Jesús y Jesús le dijo no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. ¿Se acuerdan? Eso está en varios versículos, no escribí dónde está el versículo aquí, pero creo que se recuerdan, ¿no?, de este momento. Dice, yo entré a tu casa, se supone que el Mesías estaba delante de él, tenía que ser una persona de honra, una persona honrada, que merece esa honra, pero el fariseo no tomó eso en cuenta, o sea, pensaba que Jesús era una persona cualquiera, y pues no ungió su cabeza con aceite, no lo puso en el lugar de honor. Mas qué interesante, mis amados hermanos. El Señor nos ungió con su santo aceite, con su unción, con su Espíritu Santo, como invitados especiales en su mesa. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos que ungir a nuestro Señor Jesús, pero Él tomó este lugar y nos da aceite para nuestra cabeza y nos sienta y nos va a sentar allá en las mesas de la boda del Cordero. ¡Qué privilegio! Por eso el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. Versículos del 12 al 15 precisamente ya son los últimos y dice así el salmista. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué vemos aquí? La bienaventuranza de ser justo.
la bienaventuranza de pertenecerle a Dios, la bienaventuranza de ser ungido por Dios. ¿Qué con ellos? Ellos florecerán como palmera. Y es un detalle interesante que la palmera se considera el árbol más duro del mundo, ya que resiste a toda plaga o enfermedad que puede venir sobre las plantas, ¿no? Es un árbol fuerte, un árbol que resiste, también resisten los vientos. La palmera se puede doblar bajo el viento, pero siempre volverá a su lugar. No se parte en dos. Imagínense, nosotros somos comparados que seremos como la palmera, o sea, seremos resistentes, seremos fuertes. El Señor nos dará fuerzas para, aunque el diablo con todo su ejército acampe contra nosotros y vengan vientos violentos contra nosotros, nosotros volveremos a pararnos y estaremos de pie delante del Señor. Y también la palmera se caracteriza porque tiene frutas. Cada palmera tiene su fruta, el coco, hay otros tipos que son muy medicinales, o sea, tienen características medicinales que se pueden usar en la medicina, se pueden usar en, miles de cosas, inclusive en la cosmética y otras cosas, ¿no? O sea, tiene buen fruto. También es la idea que nosotros como palmera traeremos buen fruto, que seremos como medicina también para los demás. El Señor a través de nosotros nos permitirá ser útiles para los demás. Ya ven como la idea, ¿no?, de la palmera se amplia. También dice, crecerán como el cedro en el Líbano, otro tipo de árbol. El cedro siempre es verde, es una de sus características. Es siempre verde. Nunca pierde su color, puede vivir más de 1000 años, o sea, tiene muy larga vida. Soporta cualquier estación del año, sea invierno, sea verano. Esto que nos da a entender que estos árboles simbolizan fuerza y grandeza, y es lo que Dios le va a dar a sus escogidos. También en el Salmo 1:3, ¿recuerdan? El primer Salmo. David dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Son aquellos los que piensan y andan en el camino de Dios, que andan constantemente con la palabra de Dios en sus mentes y en sus bocas. Amén. Y que no se sientan juntamente con los impíos. Pues ellos serán como árboles plantados en lugares deliciosos. ¿Qué más? El justo será plantado en la casa de Dios y florecerá en sus atrios. Eso significa que la presencia de Dios les dará plenitud de vida. ¿Dónde es que obtiene pues el árbol plenitud de vida? Cuando sus raíces están bien profundamente, llegando donde hay humedad, y pues ahí de esa humedad, de esa agua, ellos pues tienen vida. Pues nosotros, ¿dónde tienen que estar nuestras raíces? En los atrios del Señor, en la casa del Señor, en la presencia del Señor, para que tengamos vida. Y dice que aún en la vejez serán, aún en la vejez serán fructíferos, o sea, no dejarán de traer frutos. En la vida encontramos que las cosas viejas pierden su utilidad, ¿verdad? Y muchas veces las cosas viejas las botamos. Y si hablar de los hombres, pues cuando ya llegamos a nuestra vejez, perdemos fuerzas, perdemos vigor, ya no encontramos, como decir, no esa vivencia, esa vida es para hacer las cosas, pero el Señor dice que en Cristo Jesús, aún en la vejez, esa persona traerá frutos para Cristo, será útil para el Señor. En Cristo los ancianos son fructíferos asimismo como los jóvenes. Amén, le pueden traer la gloria a Dios. ¿De qué manera? Compartiendo su experiencia, compartiendo la sabiduría que Dios les ha dado, y les da fuerza como en la juventud para seguir predicando y extendiendo el reino de Dios. Amén, que es una de las formas más hermosas de adoración. Todo eso hace Dios para que anunciemos que Dios es recto y que en Él
no hay injusticia. Así es como termina este salmo en el versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. Podemos alabar por muchas cosas al Señor. Entre ellas es que Dios es recto y en él no hay injusticia. Dios es un Dios justo. Amén. Y podemos confiar en él siempre y para siempre. En Deuteronomio 32:4 dice estas palabras: Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Bueno, esta canción verdaderamente es basada en Deuteronomios 32:4. Dios es recto. Amén. Para siempre Él es justo. Quien reconoce esto dirá: bueno es alabarte, oh Dios, así como empezó el salmista, el Salmo 92. Y pues este salmo nos enseña a alabar a Dios, a ver la mano poderosa de Dios en todas sus obras. Podemos confiar en Él y alabarle porque esto es bueno, eso es digno. Amén, eso trae alegría, no solamente al Señor, sino también a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.